El movimiento que se observa al lanzar una piedra, una pelota de fútbol o de golf, el movimiento de un saltador de trampolín y muchos otros más, se pueden entender como ejemplos de movimientos parabólicos. El movimiento parabólico puede analizarse como el resultado de una composición de dos movimientos de tipos distintos en direcciones perpendiculares. Un movimiento rectilíneo uniforme horizontal y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado vertical. Si un objeto se mueve y no hay ninguna fuerza aplicada sobre él, mantendrá la misma velocidad. Este tipo de movimiento sucedería, por ejemplo, cuando un objeto se mueve por el espacio lejos de la fuerza gravitatoria de estrellas y planetas, o cuando un objeto se desplaza por una superficie horizontal sin rozamiento. Lo llamamos movimiento rectilíneo uniforme. En este tipo de movimiento, la velocidad es siempre la misma. La ecuación que describe a este movimiento es la siguiente, donde S es la posición del objeto, S sub 0 es la posición inicial, V es la velocidad y T es el tiempo transcurrido. En ciertas situaciones, un objeto puede experimentar una fuerza constante, como por ejemplo la gravedad cuando estamos cerca de la superficie de la Tierra. Una fuerza constante sobre un cuerpo implica una aceleración constante. Cuando lanzamos un objeto con una velocidad inicial vertical, el movimiento tendrá en todo momento la misma aceleración y lo llamamos movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En este caso, la velocidad no es siempre la misma, cambiando a lo largo del tiempo. La ecuación que describe este movimiento es la siguiente, donde S es la posición del objeto, S sub 0 es la posición inicial, V sub 0 es la velocidad inicial, A es la aceleración y T es el tiempo transcurrido. Cuando lanzamos una piedra, el movimiento que tiene lugar es una composición de los dos anteriores. En la dirección horizontal, si no tenemos en cuenta el rozamiento con el aire, la piedra no tiene ninguna fuerza aplicada. Por tanto, las mismas ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme serían válidas. Por otro lado, en la dirección vertical, la piedra siente una fuerza constante, su peso, y cumpliría las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, siendo su aceleración la de la gravedad. La composición de ambos movimientos da lugar a una trayectoria con forma de parábola. Lanzamos un objeto con un ángulo de 30 grados y una velocidad de 2 metros por segundo desde una torre de 100 metros de altura. Calcula el tiempo de caída y la distancia desde el pie de la torre cuando llega al suelo. Para resolver un problema, comenzamos indicando claramente cuál es nuestro sistema de referencia. La aceleración está aplicada en la dirección del eje Y y apuntando hacia valores negativos de este eje. Por tanto, la aceleración es negativa e igual a la aceleración de la gravedad, g. Hemos de conocer las velocidades iniciales del objeto en la dirección X e Y. En este caso, a lo largo del eje X, la velocidad es 2 por coseno de 30 grados. Y a lo largo del eje Y, la velocidad es 2 por seno de 30 grados. También hemos de conocer la posición inicial del objeto. Según el sistema de referencia que hemos elegido, la posición inicial en X es 0 y la posición inicial en Y es 100 metros. Cuando la posición a lo largo del eje Y del objeto sea 0, el objeto habrá llegado al suelo. El movimiento horizontal, en ausencia de rozamiento con el aire,
es un movimiento rectilíneo uniforme. Por tanto, la ecuación que describe el movimiento horizontal es la siguiente. La ecuación que describe el movimiento vertical es la siguiente. Estas dos ecuaciones nos dirán en cada momento la posición del objeto. Si t es igual a 0, s sub x es igual a 0 y s sub y es igual a 100. Esto es, el cuerpo estará encima de la torre. Si t es igual a 1 segundo, s sub x es 2 por coseno de 30 grados, esto es aproximadamente 1,73 metros, y s sub y es 96,1 metros. Si t es igual a 4 segundos, s sub x es aproximadamente 6,92 metros y s sub y es 25,6 metros, mucho más cerca del suelo. Si queremos calcular cuándo se alcanza el suelo, hay que indicar en las ecuaciones anteriores que s sub y es igual a 0 y calcular el valor del tiempo correspondiente. Un valor negativo del tiempo no es válido en nuestro caso, pues sería un tiempo anterior al comienzo del lanzamiento. Por lo tanto, resolviendo la ecuación de segundo grado, obtenemos que el tiempo de vuelo es de 4,62 segundos. Podemos calcular la posición en x sustituyendo este valor del tiempo y obtendremos 8 metros. Resumiendo, el movimiento parabólico es el resultado de una combinación de un movimiento rectilíneo uniforme horizontal y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado vertical, y para resolver un problema es fundamental situar un sistema de referencia, usar las ecuaciones del movimiento y sustituir en ellas los datos que se proporcionan.